Neuromarketing en e-commerce y startups. Neuro UX. ¿Qué se puede medir para aumentar las conversiones de verdad? En este tutorial vamos a hablar de cómo nosotros hacemos en Agencia Mars estudios de neuromarketing o neurociencia aplicadas en productos digitales, tiendas, páginas web, productos digitales, aplicaciones, software, startup, etc. Soy Miguel Ángel Ruiz, experto en neuromarketing, fundador de Agencia Mars. Tengo más de 13 años haciendo marketing a nivel internacional, más de 10 años haciendo estudios en toda la región de neurociencias aplicadas. Soy fundador de Agencia Mars, el laboratorio de neurociencias aplicadas, uno de los laboratorios más avanzados de Latinoamérica. Fundador de Implícita, una startup de psicología social que utiliza el IAT para entender la percepción de marca de los consumidores. Profesor de posgrado de diferentes universidades de la región para temas de neuromarketing. Speaker internacional, he recorrido gran parte de la región hablando de neuromarketing, columnista de revistas Vulp y Flow Marketing. Tengo un podcast llamado Negocios de otro planeta, entre ellos tengo una serie de neuromarketing y soy autor de Emprender por Amor y aparte un libro de neuromarketing que viene en camino donde voy a hablar finalmente de estos mismos temas. El problema del e-commerce hoy es que hay una atención que dura pocos segundos, hay una tolerancia a la frustración casi cero, no quiero esperar que cargue absolutamente nada, el usuario entra, escanea, duda y abandona más rápido que nunca. Si ahí no encuentra en 8 segundos lo que está buscando en tu tienda o en tu página web o no entiende de qué va tu tienda, simplemente se va y no vuelve. El tráfico cada vez es más caro y es más exigente, la competencia por el clic está desbordando y si los presupuestos publicitarios van al aumento y no van a bajar. Hay una saturación de estímulos, la cantidad de elementos publicitarios dentro de una página web son cada vez mayores y evidentemente eso genera mayores niveles de frustración. Hay una desconfianza, se mantiene la desconfianza en tiempos digitales, la desconfianza se mantiene y se exponencia porque la cantidad de estafas que tenemos a lo largo de toda la región son importantes y hay decisiones rápidas y poco conscientes que no necesariamente son declaradas y que son estudiadas por estas tiendas digitales. ¿Qué es NeuroUX? Aplicar un método de neurociencia y psicología del comportamiento para medir cómo las personas perciben, sienten y deciden frente a una web, app o e-commerce. Se mide la atención real, que miran, que no ven, que ignoran por completo de un producto digital, su comprensión, que se entiende y que genera confusión dentro de una tienda, la emoción y fricción, que activa el interés o que genera estrés y dudas, se pueden medir los puntos de fricción dentro de una tienda y un e-commerce, y las acciones, lo que hace avanzar o lo que abandona en cada etapa. Hay tres tecnologías, el eye tracking es la primera de ellas, donde se mide la atención real, donde mira cuándo y cuánto, y ahí está el times to fixation, el percentage fixation, el fixing to count, el total time fixation, los heatmap y los gaze replay, ya que nos permiten saber qué es lo más rápido visto, qué es lo que se vio por más personas, qué es lo que se vio más veces, qué es lo que se vio por más tiempo, y aparte de eso están los heatmap. Estas cuatro métricas iniciales son la base de las métricas de neuromarketing, no son los mapas de calor son una herramienta que solo escarban la punta del iceberg, lo realmente importante. Dentro de la medición de un producto digital está la estadística, es la métrica, y detecta entonces con esto zonas ciegas, confusión visual y orden real de lectura. ¿Cuáles son los patrones de lectura? ¿Cómo se mueven dentro de tu página web? Se puede medir visualmente. Está EGCR, que mide la activación emocional y el arousal, la intensidad de reacción, de interés, alerta o estrés, clave para detectar tensión en el checkout, sorpresa en los costos ocultos, la ansia en el pago o los puntos importantes de fricción dentro de tu tienda de aplicación. Y, por supuesto, finalmente, facial coding, que mide la valencia emocional a través de las microexpresiones faciales como agrado, desagrado, sorpresa, frustración, entre otros. Mapea momentos de verdad emocionales durante todo el journey digital para medir los puntos donde la gente odia, y espero que no en ningún momento, pero que puede llegar a odiar tu marca, tu página web, tu producto digital. El journey digital medible que se puede medir, el home y las landing page, la claridad de la propuesta de valor en 3 o 5 segundos, la jerarquía visual real, qué es lo primero que vio, si se vio finalmente los call to action principales, se entendió la propuesta de valor del e-commerce, de la home, de la página, la navegación y arquitectura, el menú guía o abruma al consumidor, cuáles son las rutas reales, cuál es el tiempo hasta el primer clic, cuáles son las zonas ignoradas gracias a que scrolleamos, búsquedas y filtros, los filtros se entienden, cuánto se demora en encontrar el buscador,
cuál es el porcentaje de fijaciones en filtro, si hay alto igual nivel duda, hay abandono después de los resultados porque simplemente no encontró lo que estaba buscando, las listas de los productos, los PLP, las páginas de los productos, qué cart ganan atención, la imagen, el precio, el descuento, el rating, los patrones de comparación, la fatiga por exceso de opciones, qué información realmente es relevante para el consumidor. El precio es un factor realmente de decisión de compra en una página web. Las páginas de producto, ve el precio, el envío, el stock, las devoluciones, confía, qué es lo primero que ve, vio el call to action, vio los botones de compra, de hacer seguimiento. Finalmente, el tiempo en que ve la foto, el review versus las descripciones, qué es lo que más pesa, es el precio, en la review es la descripción del producto, qué está buscando dentro de la descripción. Se pueden medir los CTA y las microacciones, se va rápido, compite con otro elemento, secuencia previa al clic que miró antes de decidir, si es que realmente hizo clic. Los carritos, la reacción a los costos extra, el porcentaje de fijaciones, si hay un nivel alto de duda, hay un abandono explicado por la fricción emocional, hay realmente elementos que están generando sorpresas negativas en el consumidor en los carritos, en los checkouts, se pueden medir los campos que traban, mensajes de errores visibles, la confianza en el pago, y con esto se puede medir un GCR de estrés, los formularios y fallos. Obviamente hay páginas que te piden mucha más información de la necesaria para hacer las compras, y ese tipo de páginas web nosotros podemos medir el nivel de estrés que generan. Pago y seguridad. Los sellos de garantía realmente se miran, los medios de pago generan tranquilidad o sospecha. Realmente están todos los medios de pago que la gente quiere ocupar. La confirmación y postcompra, la crearía en el proceso de paso, el tracking, el soporte, la atención del upselling, del cross-selling, la satisfacción y la intención de volver a comprar en la página web. ¿Cómo se puede medir el tema de la confianza y la carga cognitiva? A través de nuestras métricas. Los contenidos de confianza, la prueba social, la review, los casos, los logos, los testimonios, se puede ver qué es lo que se vio y lo primero que se vio por más tiempo de todos estos elementos. Los mensajes de riesgo cero, la evolución, la garantía, los soportes se miran, reducen la fricción real o lo generan más. El precio versus el valor se entiende antes del precio, el orden de la lectura es clave para esto. La accesibilidad y claridad, la carga cognitiva, la interfaz cansa, hay demasiados elementos, pop-up, textos simultáneos, compiten entre sí en la claridad mental para saber dónde hacer clic, cómo hacer clic. Las zonas ciegas, que elemento importante es nadie mira, el porcentaje de fijación es alto, sin acción igual ficción, GCR sostenido, un estrés acumulado por la densidad visual o el flujo confuso, simplemente porque no entiendo de qué va tu página web. Métricas claves dentro de un estudio de NeuroUX, Times to First Fixation. Es cuánto tarda el ojo en llegar a un elemento, menor tiempo, mayor saliencia, mayor impacto, mayor interés. Total Time Fixation es el tiempo total de la mirada sobre una zona, indica el nivel de procesamiento real. A mayor tiempo, mayor nivel de interés, a menos que sea por confusión. Porcentaje de fijaciones es un porcentaje de usuarios que mira un elemento que yo marco dentro de una página web. El scan path, o finalmente la ruta de mirada, el orden real de lectura, cómo recorre los precios, los call to action, la review, la garantía, lee, no lee, qué puntos lee, qué puntos no lee, cómo va leyendo. El arousal, la activación de GCR, si hay pics de interés o estrés, clave en los checkouts, en los pagos, los costos extra, o finalmente en las tareas. Hay tareas que son complejas en las páginas web y nosotros podemos medir cuánta carga cognitiva genera, emocional, física. Y finalmente los porcentajes de señales de fricción, si el usuario mira pero no avanza, indica duda, confusión o desconfianza. ¿Dónde? ¿Por qué? Después de eso, nosotros utilizamos una metodología que se llama RTA, Retrospective Thinking Aloud. Y lo que nosotros buscamos con esta técnica, donde la persona primero realiza una tarea, navegar, comprar, completar el checkout, y después explica lo que hizo y por qué, viendo la reproducción de su propia sesión real. Es expuesta a su grabación y por lo tanto no nos puede mentir, porque no le estoy preguntando dónde miró. Yo le estoy mostrando dónde miró y lo que quiero saber es que me explique por qué hizo la conducta que hizo. Entonces, las tareas sin interrupciones, el usuario navega, compra y busca, no se le interrumpe para no contaminar la conducta. Reproducción de la sesión, se reproduce el video de la pantalla, el gaze replay day tracking, sus ojos en la pantalla, se ve cómo está viendo. La entrevista guiada, que busca, que entendió, que generó duda, en qué momento decidió avanzar o no y por qué.
y la profundización de momentos clave, las pausas largas, los retrocesos, el abandono, los errores, el primer clic irrelevante, agregar al carrito, confirmar el pago, para saber qué está ocurriendo en el cerebro de las personas, pero mostrando, insisto, el cómo realmente se comportó. ¿Por qué el RTA cambia el nivel de la verdad? En una entrevista tradicional, la persona racionaliza, inventa una explicación coherente, aunque la decisión haya sido rápida, emocional o automática. El RTA reduce ese problema porque la persona está siendo expuesta a su conducta real. Mira, que estuviste 14 segundos en el costo del envío, volviste al precio, después miraste las devoluciones y ya abandonaste. ¿Qué estaba pasando? Es una pregunta real de un estudio. ¿Qué permite esto? Mejora la precisión del recuerdo, porque hay un ancla real, la persona ve exactamente lo que hizo. Reduce la historia bonita, la evidencia visual contradice excusas rápidas e historias plausibles. Expone hábitos automáticos, la persona detecta microconductas o microdudas que no verbalizó en el momento. Y aparecen motivaciones reales, se revelan fricciones invisibles, validaciones críticas o motivadores concretos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el eye tracking y el mouse tracking? O sea, traquear dónde está mirando el mouse. No mide lo mismo y si el objetivo es entender, como decía, la diferencia no es técnica, es estratégica. El mouse tracking mide la navegación e interacciones, los clics, scroll, el rage clicks, los movimientos del puntero dentro de la página web. El puntero no es la mirada, se mueve por hábito, costumbre o como marcador de lectura, responde donde interactuó, no responde con precisión que leyó ni que procesó y no aplica en móvil y touch. Sin puntero no hay datos de mouse tracking. En eye tracking, por el contrario, mide la atención real y contenido, que entra en el radar visual, en qué orden y por cuánto tiempo. La mirada es el proceso, el canal de input, qué información usó el usuario para decidir a través de la cognición, a través del consumo de contenido, a través de la vista. Responde, lo vio, lo procesó a través de las distintas métricas y detecta ceguera al banner, el mouse tracking pasa por ahí, pero la mirada lo ignora por completo. Que pase el mouse por un espacio no significa que específicamente miró por donde pasó el mouse. A veces pasamos el mouse por lugares donde nunca conscientemente vimos. Dos formatos de hacer un estudio UX, presencial y digital. El primero tiene tecnología y ventajas. Su eye tracking GCR Facial Coding, mayor profundidad de datos, permite medir niveles de estrés en uso de digitales. La limitación es que tenemos que estar físicamente en el espacio. Lo segundo, lo digital y remoto. Las tecnologías y ventajas. Se utiliza eye tracking webcam base más facial coding, todo digital a través de la webcam. Permite estudio en diferentes países o ciudades en el mismo estudio. Limitación sin GCR, sin poder medir el arousal o el estrés. Datos de atención y emoción sin un impacto fisiológico. Todo tiene sus pros y sus contras. Lo que entrega un estudio de NeuroUX no es mostrar un heatmap, es responder con evidencia lo que no se ve y por eso no se convierte, lo que se ve pero no se entiende y por eso genera duda, lo que genera fricción emocional y por eso el usuario abandona, el orden real de validación, que mira antes de comprar, el envío, la review, las garantías, el precio, qué es lo que realmente le importa al cerebro consumidor. Con todo eso, con decisiones concretas, se pueden ajustar jerarquía, reescribir propuesta de valor, reforzar la confianza donde realmente se mira, simplificar el checkout y eliminar fricciones de compras digitales. Optimiza tu e-commerce con evidencia real. NeuroJX utiliza el eye tracking, el GCR y facial coding para entender al consumidor en contextos de compra digitales. Tenemos un diagnóstico del journey completo, landing, página de producto, el checkout, medición de atención, emoción y conducta en cada etapa, con un plan de optimización listo para implementar para entender tu producto digital, tu página web, tu e-commerce, tu producto digital, tu web app, etc. Software también funciona. Así que si eres un e-commerce o una startup y quiere medir las conversiones en su sitio, este es el producto, esta es la metodología que tú tienes que utilizar.